Parto de una curiosidad que tengo en particular a partir de la temática de tus historias. Ajá. Es si este interés, por decirlo de alguna forma, en las relaciones familiares fue una búsqueda inconsciente o acaso tuvo que ver con alguna vivencia particular o algo que veías en tu familia o en otras familias. Se- Cuando publiqué Siete casas vacías, esta pregunta empezó a rondar bastante, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con la familia? Si hay algún tema biográfico en este libro. Y para mí siempre fue una pregunta un poco extraña, porque siento como si es como si le preguntaran a un tucán por qué habla de la selva, ¿no? O sea, para mí es algo tan natural hablar de la familia. Me parece que es el círculo más íntimo en el que nos movemos. Me parece que incluso para aquellos que no tienen familia, el hecho de no tener familia, ese círculo ausente tiene mucha presencia también. O sea, es un tema del que no podemos desprendernos. El espacio de la familia es el espacio donde empezamos por primera vez a enfrentarnos a las grandes tragedias, ¿no? con las que después vamos a vivir toda la vida. O sea que es una serie de relaciones que a mí me llaman mucho la atención. Y si tuviéramos que hacer una suerte de ADN literario, ¿qué primeras lecturas, qué deudas literarias tienes? Bueno, al principio acudí a la biblioteca de mis padres, ¿no? Era una biblioteca que tenía, por ejemplo, muchísimos autores del boom latinoamericano, ¿no? Estaba ahí Gabriel García Márquez, Vargas Llosa, estaba Juan Rulfo. Después aparecieron autores como Cortázar, como Borges. Después tuve mi primer gran amor literario, que fue con Adolfo Bioy Casares, con Antonio Benedetto también. Y después apareció la línea norteamericana, que es una línea con la que yo creo que aprendí a escribir, ¿no? Es una línea que leí con mucha atención. Fue la primera vez que empecé a leer tratando de entender de verdad cómo eran esas maquinarias narrativas por las que uno pasaba distraído, pero de pronto en el medio algo lo dejaba a uno patas para arriba. O sea, en qué momento de esa relojería es que el mundo cambiaba, ¿no? Y por supuesto después con los talleres literarios y las amistades literarias aparecieron nuevas lecturas, ¿no? Eso más o menos. Tú has publicado una novela, pero esencialmente eres cuentista. Y en Argentina hay una fuerte tradición del cuento. Sí. Pasaríamos bastante tiempo enumerando nombres, Borges, Cortázar, en fin, ¿no? ¿Cómo es tu contacto? ¿Cómo definirías tu condición de cuentista? Un gran escritor argentino es sobre todo un cuentista, ¿no? Que después eventualmente escribe o no una novela. Entonces, para mí la tradición del cuento es una tradición a la que me siento muy cercana, es muy natural para mí escribir cuentos. Y además siento que me formé leyendo a cuentistas. Me gusta en especial una tradición del cuento argentino, que es el cuento rioplatense, que es un cuento, que es el cuento que se escribe desde las dos orillas del Río de la Plata, o sea, desde Uruguay y desde Argentina, como por ejemplo Horacio Quiroga o Felisberto Hernández, Armonía Somers, son todos cuentistas uruguayos que igual están muy metidos en nuestra literatura y que abordan el fantástico desde un lugar que a mí me parece muy interesante, que es un espacio que está entre lo real y lo fantástico, ¿no? Pero nunca termina ahí de decir de qué lado está. Y estos fueron, digamos, mis primeros maestros, ¿no? Me siento muy influenciada por este tipo de cuentos. Y mencionas también lo fantástico, que también es una tradición en la cuentística argentina, claro, ¿no? Aquí los cuentos son mucho más realistas, ¿no? Tenemos a Ribeiro, en fin, ¿no? Esa ha sido una primera inquietud, digamos, ¿no? Lo de la familia es reciente, exactamente, pero lo fantástico, digamos, esos primeros cuentos sí fueron por esa vía, ¿verdad? Sí. Y la escritura, dirías que fue una apuesta, se impuso.
siempre estuvo ahí. O sea, escribo desde muy chiquita. Escribo no porque desde chiquita no podía escribir, pero sí cuento historias desde muy chiquita. Incluso cuando no podía escribirlas, se las dictaba a mi mamá y mi mamá las escribía. O sea, siempre tuve una relación así de mucha fascinación con la fascinación que las historias generan en los otros. O sea, esto siempre me gustaba, ¿no? Después, a mis 12, 13, empecé a escribir algunos cuentos, cuentos desastrosos, impublicables, pero empecé como a tomar conciencia de esta forma narrativa, ¿no? La idea de cuento, una historia que empieza y termina. Y ya como a los 14, 15 empecé a ir a algunos talleres literarios del colegio. Después empezaron los talleres literarios serios, más digamos. En Argentina tenemos una gran tradición de talleres literarios, es un espacio en el que los escritores suelen formarse, y los que no son escritores formales también. Que yo pensé que era algo también natural, pero después, empezando a viajar por otros países en estos viajes literarios, me di cuenta que no, que en realidad es una tradición muy nuestra, que no en todos lados hay este tipo de talleres. Y los talleres fueron muy importantes para mí. Creo que lo más importante que hicieron fue acelerar lecturas, o sea, darme la oportunidad de encontrar más rápido a los autores que ahora siento como los más cercanos. También las amistades literarias que encontré en esos talleres fueron muy importantes, porque para mí es muy importante dar a leer mis textos. Y entonces fui conociendo a las personas que hoy son lectores de confianza para mí. Y el cuento requiere de una precisión, ¿no? De un trabajo muy minucioso con la palabra. Y tú hablabas que tenías pues esta necesidad de controlar, ¿no? De una especie de manía, decías en una entrevista, ¿no? ¿Por eso que es el cuento el género que más se te acomoda? No, creo que uno puede ser controlador también en una novela de 800 páginas. No, creo que tiene más que ver con, no sé, con el aliento con el que me gusta contar las ideas, simplemente. También creo que, o sea, tampoco sé hasta qué punto es de verdad una elección del autor la extensión que una idea pueda tener. Me parece que en el germen de una idea uno ya puede sospechar si eso va a ser un cuento o una novela, y no creo que cualquier novela pueda ser un buen cuento, ni viceversa, ¿no? Quizás tenga que ver con una suerte de voz, ¿no? Así como hay personas que hablan mucho, hay personas que son mucho más lacónicas. Quizás esa forma de expresión se traduce mejor, en tu caso, en el cuento. Puede ser. ¿No? Sí, y puede sin embargo, ser. escribiste una novela que en realidad empezó como cuento, ¿verdad? Sí. Empezó como cuento porque yo estaba acostumbrada a escribir cuentos. O sea, para mí era o sea, en general, cuando yo tengo una idea, lo primero que hago es pensar en que podría llegar a funcionar como un cuento. Claro, después fue un cuento que me trajo muchos problemas, tuve que darle muchas vueltas al tema y no encontraba la forma. O sea, yo tenía claro qué era lo que quería contar, cómo lo quería contar, cuáles iban a ser los personajes. Pero claro, evidentemente yo no me daba cuenta que era una idea que pertenecía a un universo de mucho más largo aliento, ¿no? No podía escribirse en 10, 20 páginas, que era el espacio en el que yo me sentía cómoda. Necesitaba más tiempo.